Muy buenos días a todos los presentes. Tenemos el gran honor de contar con un invitado de lujo en nuestra última seminario del año, es el doctor Efraín Chávez Lomelí. Él es actual miembro del Departamento del Instituto de Física de la UNAM, del Departamento de Física Nuclear y Aplicaciones de Radiación. Es investigador titular C de tiempo completo. El doctor Chávez ha tenido varias distinciones académicas en las cuales puedo mencionar, por ejemplo, en el 2017 obtuvo la medalla Fernando Alba. También entre los reconocimientos obtuvo el proyecto Jaimes por el acelerador más barato del mundo. También ha tenido bastantes posiciones administrativas. Fue jefe del Departamento de Física Experimental de junio de 1996 a junio del 99. También fue jefe del Departamento de Física Nuclear y Aplicaciones de Radiaciones del 2018 al 2009. Eh, Ha tenido una gran, digamos, trayectoria académica. También ha publicado más de 100 artículos. Ha participado en conferencias y seminarios más de 60 y ha dirigido más de 25 tesis. Y pues, sin más por el momento, eh, hoy el doctor Efraín nos va a dar la plática Núcleos reductivos y la espectrometría de masas con aceleradores, de la antropología a las detonaciones de supernovas cercanas a la Tierra. Pues bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Bruce. Gracias por la invitación a esta comunidad mexicana de aceleradores de partículas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Por esta invitación y bueno, la solicitud que me hicieron fue que les hablara de los aceleradores que tenemos en el Instituto de Física, pero principalmente de el más nuevo y de las aplicaciones que tenemos o que hay asociadas con esta técnica que es la espectrometría de masas con aceleradores. Porque me lo han pedido, ahora que he hecho difusión de la invitación, me han dicho que no le entienden nada, ni siquiera al título, algunas de las personas que quieren escuchar esta plática, ya sea en directo o en la grabación. Entonces me voy a tomar unos momentos para explicar un poquito la terminología que utilizamos normalmente nosotros, que es común para muchos de nosotros. A los que ya son familiares con esto, pues les pido un momento de su tiempo. Voy a ir muy rápido en esta parte. Bueno, primero dice que es un espectro. Un espectro es una distribución de intensidades. El más conocido es el arco iris, que a través de un prisma, una gota de agua, nosotros podemos descomponer a la luz en sus componentes. Y vemos que efectivamente la luz está hecha de diferentes cosas y podemos ver que hay diferentes colores que tienen diferentes intensidades. Si nos quedamos nada más en esta parte cualitativa, lo que estamos haciendo es una espectroscopía. Si además tenemos la capacidad de medir cuánto hay de cada una de sus componentes, entonces hacemos una espectrometría. Si en lugar de hacer una espectrometría de la luz, una espectrofotometría, hacemos una medida de las componentes por masa de un cierto material, entonces estamos haciendo la espectrometría de masas y eso es de lo que se va a tratar esta plática, asociada con isótopos radiactivos. Entonces vamos a ver qué es esa otra cosa, ¿no? El plan que tengo para la presentación, que espero que dure aproximadamente unos 50 minutos, es este. Primero voy a hablar de el laboratorio, cómo es que esencialmente nació y los personajes relevantes para que esto pudiera ocurrir. Una terminología, ahí me voy a tomar unos 5 minutos para recordar a los que ya lo saben o introducir a quienes no a los términos que normalmente utilizamos en este trabajo que vienen de la física nuclear. Luego vamos a hablar del uso y las aplicaciones de los núcleos radiactivos, la instrumentación con la que contamos y voy a hacer la presentación de algunos resultados selectos que
pues más que nada gozan de mi aprecio personal y particular. Finalmente, les hablaré muy rápidamente de la extensión del laboratorio para poder utilizar los haces del acelerador como sondas para hacer estudios de física nuclear, atómica, molecular, etc. Bueno, entonces, este es el logo del laboratorio, es el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores. Es uno de los 80 laboratorios nacionales que hay en el país, y las 3 rayitas que están ahí representan a los 3 isótopos del carbón, y en mi momento ahorita les explico un poquito más de eso. El carbono 12, que es el más abundante, el carbono 13, que es la segunda variedad de carbón estable, y el carbono 14, que es el radioactivo y que es el objeto del deseo en este tipo de trabajos. Bueno, para quien quiera tener más información acerca de este laboratorio, pues en la página del Instituto de Física del laboratorio pueden encontrar muchísima más información. Ahí van a encontrar la estructura, los servicios, las publicaciones, en fin, todo, no todo, pero una buena parte de lo que hemos hecho en estos últimos años. Desde luego que de lo que voy a hablar es producto no de mi trabajo, sino de un grupo que aquí tengo pues el gusto de presentarle, la doctora Corina Solís aquí. Ella es la responsable general del laboratorio, es quien se encarga de hablar con biólogos, médicos, arqueólogos, y todólogos que quieren aprovechar la técnica que nosotros tenemos para alguna aplicación en particular. El doctor Miguel Ángel Martínez, de la Facultad de Ciencias, que se doctoró bajo la dirección de la doctora Corina Solís, y quien ha apoyado este laboratorio desde el principio, encabezando diferentes proyectos de investigación interdisciplinaria desde la facultad. El doctor Santiago Padilla, que en los últimos 3 años ha sido un elemento muy importante para el desarrollo de los estudios que estamos haciendo con isótopos distintos del carbón, como berilio, aluminio. Este que está aquí soy yo. Ella es Victoria Silva. Ella es la encargada de la vinculación en el Instituto de Física y del sistema de control, sistema de gestión de calidad del Instituto de Física. Y es quien nos ha orientado y apoyado para obtener certificaciones ISO 9000 y convenios de colaboración, contratos, etc. Arcadio Huerta, aquí él es técnico académico que me ha acompañado en los últimos 20 años de mi carrera. Es el hombre fuerte de la tecnología del grupo. La doctora María Guadalupe Gutiérrez Ceja, que junto con la doctora Corina Solís se encargan esencialmente de organizar y de realizar todo el trabajo relacionado con carbono 14. El doctor Luis Acosta, que ha llegado al Instituto de Física a encabezar un ambicioso programa de investigación en física nuclear asociado a nuestros laboratorios. La doctora Carmen Grisel Méndez, que junto con Santiago Padilla han estado desarrollando el estudio con isótopos cosmogénicos diferentes del carbón. La doctora María Esther Ortiz, emérito del Instituto de Física, que también ha estado apoyando el proyecto desde el principio, y la doctora Elbester, que en ese momento estaba realizando una estancia postdoctoral, una estancia sabática con nosotros. Este es el separador isotópico del que vamos a hablar. Consta de 2 espectrómetros de masas, y voy a describir esto más en detalle adelante, pero rápidamente del lado izquierdo, este cilindro que está aquí es en donde se montan las muestras que se van a estudiar, y aquí inicia la historia. Este es el espectrómetro de masas de baja energía. Aquí se alcanza a ver el acelerador tipo tándem, y de este lado es el espectrómetro de masas de alta energía. Este es el día de la inauguración, en agosto del 2013, es decir, cumplimos 7 años. Y aquí se muestran algunos de los personajes importantes. De espaldas, el doctor Carlos Aramburu, y enfrente el doctor Guillermo Monsiváis, coordinador de la investigación científica y director del Instituto de Física en el momento en el que se concretó el proyecto con el CONACYT. El doctor Manuel Torres, que fue a quien le tocó durante
su gestión de 8 años en el instituto, pues impulsar el laboratorio, y el doctor Narro, el rector de la universidad, junto con algunos otros colegas que fueron personajes importantes. Y me detengo a mencionar todo esto porque a veces se nos olvida que todos los resultados que se están obteniendo ahorita, pues tienen estas raíces y tienen esta fundamentación que en su momento fue importante para que pudiera seguir lo que vamos a ver a continuación. Entonces, muy rápidamente, ¿no? Terminología. Entonces, la materia está hecha de átomos, lo sabemos. Los átomos están formados por electrones que tienen carga negativa y un núcleo diminuto con carga positiva y que contiene casi toda la masa del átomo, casi todo el peso del átomo está ahí. Los núcleos, y me voy a referir muchísimo a los núcleos, están hechos por protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. Los dos pesan aproximadamente lo mismo o tienen la misma masa. El número de protones determina el elemento del que se trata. Si tiene un protón, el núcleo siempre será hidrógeno, si tiene 2 siempre será helio, si tiene 3 siempre será litio, y así, etcétera, etcétera. Entonces, el núcleos que tienen el mismo número de protones son del mismo elemento, y no importa si tienen más o menos neutrones, ¿no? Entonces, un isótopo, que viene del griego mismo lugar, se refiere a estos núcleos que tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Como ejemplos, pues el hidrógeno normal y el hidrógeno pesado, que es el deuterio. Hay otro hidrógeno más que no es estable, que es el tritio. Carbono 12, 13 son elementos que tienen 6 protones, el carbono 12 tiene 6 neutrones y el 13 tiene 7. El carbono 14 tiene 8 y ya no es estable, es un núcleo radioactivo, y vamos a ver eso. El átomo, entonces, es una cosa muy pequeña, mide 10 a la menos 10 metros, es un ángstrom, pero el tamaño del átomo está dado esencialmente por la nube de electrones. El núcleo mide 10,000 veces menos, es un puntito que está ahí en el centro de esta esfera aproximadamente, que ya es de por sí muy pequeña. Y ese es el objeto del que nos estamos encargando en esta práctica. Que hay algunos ejemplos de lo que les vengo diciendo, que hay muchas variedades de núcleos y se llaman isótopos porque en la tabla de Mendeleev, la tabla periódica de los elementos, esta es la original publicada por Mendeleev, en un cuadrito se ponen a todos los núcleos o a todos los átomos que tienen las mismas propiedades químicas. Entonces ahí en este cuadrito, por ejemplo, tendría que poner al carbono 12, al carbono 13, carbono 14, etcétera. Aquí al silicio 28, 29, 30, etcétera. Todos los que tienen el mismo número de protones caen en una misma caja, y por eso entonces a todos esos se les conoce como isótopos, ¿no? Entonces ya sabemos ahora que cuando yo digo un isótopo es un núcleo que forma parte de un conjunto de núcleos que integran a un elemento químico de los que nosotros conocemos. ¿De dónde vienen? Bueno, pues nosotros entendemos que el universo empieza con el Big Bang, y después de la gran explosión, conforme va evolucionando y se equilibra la parte, digamos, hadrónica con la electromagnética, entonces se forman los núcleos primordiales. ¿Y cuáles son estos núcleos primordiales? El hidrógeno está normalizado a 1, y vemos que hay helio, deuterio, helio 3 y un poquito de litio, y nada más. Pero sabemos que el universo está hecho de otras cosas. Tenemos elementos que van del hidrógeno hasta el uranio. En esta gráfica todo está normalizado en escala logarítmica al silicio, que tendría 10 a la 6. Tenemos, la mayor parte del universo está hecha de hidrógeno, helio, y conforme vamos yendo a los elementos más pesados, el número de ellos decae aproximadamente exponencialmente. ¿De dónde vienen estos? Bueno, la mayor parte o todos estos otros elementos que se producen más pesados que el litio y berilio son producidos por procesos de síntesis nuclear en las estrellas. Explicar esto, pues, tomaría todavía varias pláticas más como la que voy a dar hoy.
Aquí hay una representación, digamos, cartesiana de lo que sería la inmensa posibilidad de núcleos que hay. Digamos, horizontalmente, de izquierda a derecha, tendríamos los diferentes núcleos que tienen el mismo número de protones, en la escala vertical el número de protones, pero diferente número de neutrones. Entonces, por ejemplo, aquí, si me fijo en esta línea, tengo un C9, C10, carbono 9, carbono 10, 11, 12, 13, 14, 15, etcétera. Todos estos núcleos tienen 6 protones. Este tiene solo 3 neutrones, 4, 5, etcétera. Y aquí hay un cierto código de colores que nos habla de una cosa que se llama la vida media. Eso lo que nos da es una medida de la estabilidad o inestabilidad de los núcleos. Entonces, estos azules que están aquí son estables. Los amarillos tienen vida media muy, muy corta, que pueden ser segundos o fracciones, incluso tan pequeñas como 10 a la menos 17. Aquí, por ejemplo, el ejemplo del berilio 8 tiene una vida media de 10 a la menos 17 segundos. Prácticamente se está desintegrando, apenas se forma. Pero tenemos otros que tienen vidas medias intermedias. Los que tienen vidas muy largas no aparecen en este pedazo de la carta, pero tenemos los que tienen vida media corta y vida media larga. Aquí tenemos vida media larga ya son días, ¿no? Entonces el berilio 7 tiene 53 días, el tritio tiene 12 años, el berilio 1.5 millones de años, el carbono 14, 5.700 años, y así, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un cierto conjunto de núcleos, por ejemplo, de carbono 14, me junto 1.000.000 de ellos y me espero a ver cuánto tiempo tarda para que me quede medio millón. Ese tiempo que tarda es la vida media. Y si me espero otra vida media, me va a quedar la mitad de los que tenía otra vez, o sea, 1/4 de millón, y así sucesivamente. Entonces, después de 10 vidas medias, la cantidad original que yo tenía la tengo que dividir por 2, 10 veces. Eso es 1024, que es aproximadamente 1000. Entonces, ese es un número interesante. Entonces, vidas medias largas son núcleos más estables, vidas medias cortas son núcleos más inestables. Solo los núcleos estables no decaen, los demás son radioactivos. Entonces vemos que la mayor parte de los núcleos son radioactivos, solamente que los que más viven, pues, son los estables, ¿no? Bueno, ¿solo en las estrellas se forman nuevos núcleos atómicos? Bueno, no realmente. En el universo tenemos átomos, núcleos y moléculas que están libres, que se están moviendo siguiendo campos eléctricos y magnéticos que hay en el universo. Como resultado de eso se aceleran. Y tenemos en la Tierra un flujo continuo de estos núcleos que llegan con energías muy altas y que chocan con la atmósfera, con los núcleos que están en la atmósfera a altas energías. Esto lo que produce es una desintegración de los núcleos y la producción de nuevos núcleos por procesos muy, muy estudiados. Entonces, aquí hay una gráfica en la que mostramos el flujo de rayos cósmicos que llega a la Tierra como función de su energía. La mayor parte son protones o núcleos de hidrógeno, luego partículas alfa o núcleos de helio, carbón, fierro, en fin, los más abundantes en el universo son también las componentes más abundantes de los rayos cósmicos. Y al chocar con las capas superiores de la atmósfera, producen nuevos núcleos. Entonces, se están produciendo de manera continua núcleos radioactivos en la Tierra como resultado de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera. A estos núcleos se les llama núcleos cosmogénicos, y hay muchos núcleos cosmogénicos que son radioactivos y que tienen vidas medias relativamente cortas. Cuando digo relativamente me refiero en comparación con la edad de la Tierra, ¿no? Porque hay algunos otros elementos que están en la Tierra desde que se formó la Tierra, porque tienen una vida media mucho, muy larga. Pero hay otros que tienen vida media más corta, y justamente son estos cosmogénicos principalmente los que hemos encontrado que tienen aplicaciones interesantes en muchas áreas, ¿no?
Entonces, aquí hay algunos ejemplos de ellos. Desde luego que a nosotros el que más nos interesa es el carbono 14, es el que se ha encontrado más aplicaciones para ello, pero tenemos el berilio 10 y el aluminio 26 que tienen aplicaciones en geofísica, geología, paleontología, en fin, en muchísimas áreas por sus vidas medias que son más largas. Mientras que el carbono 14 tiene 5.000 años, el aluminio tiene 700.000 y el berilio 1,5 millones de años, más o menos, ¿no? El yodo 129 es otro de los isótopos que nosotros podemos estudiar en el laboratorio, que es producto de la actividad humana, de los reactores nucleares, las detonaciones nucleares, etc. Y nosotros no trabajamos con el fierro 60, pero viene a cuenta por algo de lo que les voy a contar al final de la plática. Ok, entonces ya vemos cómo es que aparecen en la Tierra isótopos radioactivos y ahora vamos a ver qué podemos hacer o qué podemos aprender, qué nos dicen estos, ¿no? Entonces, hay muchos artículos de revisión del tema de espectrometría de masas con aceleradores. Esta es una tabla que tomé de uno de los artículos más recientes, en donde se hace una especie de compilación de todas las actividades en donde la espectrometría de masas con aceleradores está teniendo un impacto. Y voy aquí a seleccionar algunas para que no tengan que leer todo. Desde luego, la datación o el fechamiento de objetos asociados a la herencia cultural, a la arqueología, es una de las aplicaciones más conocidas y la que incluso en nuestro laboratorio también, como vamos a ver, tiene mayor importancia por la demanda de servicio que representa, pero también hemos trabajado en ciencias ambientales asociadas con la contaminación producida por la combustión de combustibles fósiles. Hemos trabajado en el análisis de la edad de cuerpos de agua, el estudio de los hielos, de los glaciares, de los volcanes en México, también se ha empezado a trabajar en eso. Y también, bueno, voy a hablar de los estudios que hemos estado haciendo acerca de la medida de secciones eficaces de reacciones nucleares utilizando esta misma herramienta. Y como el título sugiere, al final les mencionaré el descubrimiento de restos de supernova en la Tierra. Y esto es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Esta es la referencia donde está el artículo. Ok, entonces vamos a ver la instrumentación y cómo funciona. Bueno, no soy la persona más indicada para hablar del proceso que tiene que ver con el tratamiento de las muestras que llegan al laboratorio, arqueólogos, médicos, biólogos, geólogos que requieren que les ayudemos midiendo el contenido de carbono 14 o de algún otro isótopo radiactivo en sus muestras. Y voy a ser muy breve en esto. Esencialmente se recibe algún tipo de material, un cabello, un pedazo de cuero, de madera, de ahí se extrae el carbono, si es agua se puede extraer el dióxido de carbono, si es algún líquido, en fin, se pasa por un laboratorio en donde se limpia, se quita todo el material que no forma parte de la muestra que queremos estudiar, se purifica y se extrae el carbón o el berilio o el aluminio del que se quiere hacer el estudio, se prepara estos cátodos que están aquí, son unos cilindritos que tienen ese puntito que se ve en el centro, es el agujerito en donde se pone la muestra, aproximadamente 5 miligramos de muestra, y eso es lo que se nos da para montar en el acelerador y hacer el estudio. Y es del separador isotópico del acelerador del que voy a hablar más en detalle. Arcadio Huerta al fondo, y este es el carrusel con 50 posiciones, que es en donde se montan las diferentes muestras que se van a analizar, ¿no? Entonces, voy a empezar ahora a describir
rápidamente con algún detalle las diferentes partes del sistema que pienso que para esta comunidad puede ser interesante y para el público en general también. Entonces todo empieza en la fuente de iones, como les dije, aquí está el carrusel, todavía se alcanza a ver. Este es el gran cilindro en donde se cierra todo, eso se pone al vacío, y esto que está aquí es la fuente de iones que está desmontada y puesta por acá. ¿Cómo funciona la fuente de iones? Es una fuente de iones de cesio, se llama SNICS, del inglés Sputter Negative Ion Cesium Source. El cátodo que les mostré las fotografías se inserta y hay un casquete que está representado aquí por rojo, que se pone a alta temperatura, el vapor del cesio se ingresa a esta cámara y al entrar en contacto de los átomos de cesio con esta plancha caliente en forma de casquete esférico, se ioniza, ponemos un voltaje de aceleración y este cesio golpea al cátodo y empieza a arrancar átomos por ablación atómica. Estos átomos en contacto con el vapor neutro de cesio se convierten en iones negativos y aplicamos un voltaje de extracción para sacar de esta cavidad a los iones negativos que se van formando. De esta manera se produce un flujo de iones negativos y no podemos producir todos los elementos en la tabla periódica porque para que podamos formar un ion negativo, la energía de ligadura de este electrón adicional pues tiene que ser positiva. Y aquí en esta gráfica pongo la energía de ligadura de los diferentes elementos y aquí podemos distinguir el flúor, cloro, bromo, yodo, que todos podemos identificar que pertenecen a un mismo grupo químico, que es ese grupo al que le falta un electrón en su última órbita. La energía de ligadura de ese electrón es la más alta y sin embargo hay otros que tienen energía de ligadura cero, como son todos los gases nobles y algunos otros elementos que andan por aquí, que no se les puede poner un electrón adicional. De esos no podemos producir haces negativos. Se recurre a otras estrategias para producir esos haces, pero no directamente a partir de los iones atómicos. El proceso por el cual un átomo se roba un electrón del cesio no es un proceso que esté definido de manera completa teóricamente, se sigue trabajando en eso. Aquí pongo un ejemplo de una publicación por John Bogle de hace 7 años, pero esto es una cosa que se sigue trabajando activamente, explicar cómo es este proceso de captura de electrones de uno a otro. Ok, entonces, una vez que se extraen los iones negativos de la fuente, se tiene que seleccionar los que nos interesan. Y tenemos dos tipos de filtros, un filtro electrostático y un filtro magnético. El electrostático está hecho de un par de placas paralelas, pero que están maquinadas de manera a conformar casquetes esféricos concéntricos. De esa manera, el campo eléctrico que es perpendicular a las placas, en realidad tiene una forma radial. Entonces, cuando una partícula atraviesa las placas paralelas, siente una fuerza que es radial a un cierto punto y podemos definir una rigidez eléctrica. Aquí está una fotografía de nuestras placas paralelas. Este es un filtro electrostático. Al fondo alcanzamos a ver un imán que representa el filtro magnético, que es un campo aproximadamente dipolar vertical. Y aquí pues ya este es la fuerza de Lorentz, la conocemos un poquito mejor y sabemos que la fuerza es perpendicular a la velocidad. Entonces un flujo de partículas va a girar, va a describir una trayectoria circular y el radio es proporcional a la masa. Entonces, me regreso aquí. La rigidez eléctrica es proporcional a la energía, mientras que la rigidez magnética es proporcional
a la masa. Entonces, cuando aplicamos los dos filtros consecutivos, filtramos únicamente para energía constante una masa. Esto sería un trabajo de espectroscopía, en donde simplemente vamos variando el campo magnético del imán y vamos viendo que aparecen flujos importantes que corresponden a diferentes masas. Entonces, identificando la masa que corresponde a cada uno de estos picos, sabemos qué masas están presentes en el material que pusimos en nuestro cátodo. Una vez que ponemos fijo nuestro campo magnético, queremos inyectar en el acelerador este flujo, y la idea de inyectar al acelerador, este es el acelerador, ahorita me regreso al anterior, en el centro del acelerador hay una terminal de muy alto voltaje, en este caso es 1.000.000 de volts. Las partículas ingresan por la izquierda, por acá, y aquí al llegar a la terminal hay una cámara, aquí alcanzamos a ver, ¿no?, un tanque. Este tanque está lleno de argón y a través de una válvula se ingresa un poquito de gas argón a una cámara por donde pasan los iones que ya vienen acelerados por la diferencia de potencial de 1.000.000 de volts. Al chocar los iones con el gas, pierden el electrón que traen y se convierten en iones positivos. La terminal que los atrajo, que tiene una polaridad positiva, ahora va, en lugar de jalar a los iones negativos, va a empujar a los iones positivos. Pero lo más importante aquí no es solamente el intercambio de carga que nos produce iones positivos, sino que las moléculas que pudieran haberse inyectado como iones negativos de masa 12, 13 o 14, al chocar con los átomos de argón, se rompen. Entonces, es muy importante esta contribución molecular, porque a la hora de hacer las medidas, esta contaminación molecular, aunque sea de una parte en 1.000.000, puede ser muchos órdenes de magnitud más importante que lo que queremos medir, que es, en el caso, por ejemplo, del carbono, la concentración de carbono 14. Para hacer eso, entonces, fijamos el imán inyector que está antes del acelerador y ponemos un campo eléctrico adicional que acelera o frena los iones de manera de cambiar ligeramente la rigidez magnética e inyectar de manera secuencial masas 12, 13 y 14 si el trabajo es con carbono, o masa 9 y 10 si estamos trabajando con berilio, o 26 y 27 si estamos trabajando con aluminio, y así sucesivamente. Esta es una fotografía del tubo acelerador, que es pues, producto de muchos años de experiencia. El orificio por el que se conduce el haz se ve aquí, es muy chiquito, es de menos de 1 centímetro, y la estructura de los platos equipotenciales que están puestos a diferentes voltajes y que son los que aceleran a los iones que pasan por ahí, está hecha de manera de que los electrones que se produzcan por impacto del haz con cualquier parte del material no viajen mucho, cuando mucho vayan de un plato al siguiente, de manera de evitar la producción de rayos X. Estas son curvas que hemos calculado de las distribuciones de estado de carga después de que los iones pasan por la cámara de argón. Aquí comparamos aluminio con carbón. Claro que el aluminio tiene más electrones, entonces pierde electrones más rápidamente que el carbón, y podemos medir como función de la energía cuáles son los estados de carga que vamos a tener para acelerar después de la terminal para diferentes elementos. Este es el caso del argón también. A la salida del acelerador ya tenemos entonces el flujo de partículas con la energía máxima, que corresponde con los aceleradores de este estilo, que son aceleradores tipo tándem. Entonces tienen una aceleración doble, primero cuando son iones negativos, después cuando son iones positivos, salen del acelerador con una energía que es igual al estado de carga con el que salen, más 1 multiplicados por el voltaje de la terminal. Estos son elementos de enfoque electrostático que son típicos en todos los aceleradores. Hay elementos, este es un triplete cuadrupolar eléctrico, hay magnéticos también que se utilizan en todos los laboratorios.
Y este es el espectrómetro de masas de alta energía. Entonces, al fondo vemos nuevamente el imán y enfrente nuevamente unas placas paralelas que ni siquiera están montadas todavía en este momento. Son espectrómetros simétricos. Los dos tienen un filtro magnético y un filtro electrostático para permitir la selección de la masa en particular. Y esta es una fotografía de la cámara de ionización, que es, ¿no?, en donde vamos a contar a los isótopos radioactivos de interés. Bueno, esta me la salto. Y vamos rápidamente a ver algunos de los ejemplos selectos que les quiero mostrar de los trabajos que hemos venido haciendo en el laboratorio. Entonces, la principal aplicación tiene que ver con el carbono 14, que se produce entonces por efecto de la interacción de los rayos cósmicos en la atmósfera. El carbono 14 es producto de una reacción nuclear de captura del nitrógeno 14 de neutrones libres que se producen aquí arriba. Este carbón se incorpora a la biosfera y como es químicamente igual que cualquier carbón, pues forma parte después del ciclo de carbón. Y es así como las plantas incorporan carbón, los animales incorporamos carbón y mantenemos una concentración de carbono 14 en equilibrio mientras estamos vivos, comemos y respiramos. Todos, nuestra concentración de carbono 14 está en equilibrio con el resto del sistema. Pero cuando morimos, que ya no estamos reponiendo los átomos de carbón, entonces el carbono 14 que teníamos en ese momento, pues es con el que nos vamos a quedar y empieza a decaer, y es de esta manera como poco a poco nos vamos quedando sin carbono 14, y si podemos medir cuánto nos queda en algún momento, sabemos cuánto tiempo hace que morimos. Entonces ese es el principio de fechamiento. Tiene muchos detalles, pero uno de ellos tiene que ver con el hecho de que el flujo de rayos cósmicos no es constante. A veces hay más, a veces hay menos. Entonces, para poder tener una forma precisa de hacer de dar una fecha, tenemos que tener una calibración. Y esa calibración se hace midiendo la concentración de carbono 14 en los anillos de crecimiento de algunos seres vivos que viven muchos años, como los árboles, los corales, ¿no? De manera de que podemos ver cómo ha sido el cambio de la concentración de los rayos cósmicos a lo largo de muchos, muchos años. Ya que se tiene esa curva de calibración, entonces pueden hacer, una vez que se sabe la concentración de carbono 14 de algún objeto, se puede saber en qué fecha estuvo vivo, ¿no? Algunos ejemplos importantes, este no lo hicimos nosotros, es el manto de Turín, pero esto muestra, digamos, el inicio exitoso de la técnica de espectrometría de masas con aceleradores por la resonancia que tuvo este trabajo, que fue hecho en Arizona, Oxford y Zurich. Ahora sí, ya esto tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho, algunos trabajos selectos. El códice Grolier, que es ahora se llama códice Maya, porque como parte de los trabajos que nosotros hicimos, fue posible demostrar que era original, que era auténtico. Esta curvita que se muestra aquí es la curva de calibración de la que les hablé, de los anillos de crecimiento de los árboles. Esto que está aquí es la medida de carbono 14 que se hizo en el laboratorio. Entonces, al proyectar estas dos curvas, nos da esta curva gris que nos dice cuál es la probabilidad de la fecha de origen del material sobre el que se construyó este códice. Y esto es lo que nos permitió, junto con otros muchos estudios, demostrar que el códice era original. Otros trabajos que han tenido particular resonancia y que me han interesado mucho, por ejemplo, el estudio de los objetos que se han encontrado en el túnel que está debajo del Templo de las Serpientes en Teotihuacán. Es un túnel que se encontró y que se ha descubierto gracias al apoyo que hemos ofrecido, que ha sido abierto y cerrado, pero utilizado en diferentes épocas y las épocas en las que esto ocurrió. Este es un esqueleto que se encontró en un cenote
y que se fechó en Lema como con 9,000 años de antigüedad, y se comparó con la fecha que se obtenía del estudio de una estalagmita que creció sobre del esqueleto cuando la cueva estaba seca, y en Heidelberg lo fecharon con 11,000. Cuando nosotros dimos la fecha, ellos revisaron su estudio y coincidieron con lo que nosotros habíamos dado. Esta fue una de las primeras indicaciones de que estábamos haciendo las cosas muy bien. No solamente hay trabajos en arqueología, también podemos utilizarlos, la capacidad que tenemos para hacer certificación de obras de arte. Este es un colmillo de mamut que está en exposición en el Museo Sumaya aquí en la Ciudad de México. También se pueden hacer estudios de ciencias atmosféricas, ciencias ambientales. Por ejemplo, aquí el estudio de la contaminación por la quema de fósiles, de combustibles fósiles. Este es Cuernavaca, que tiene una concentración de carbono 14 más alta, y de la Ciudad de México, que tiene una concentración mucho más baja, porque están inyectando continuamente dióxido de carbono que proviene de fósiles que no tienen carbono 14. Entonces la concentración baja. Esto que ven aquí es un efecto que tiene que ver con los ensayos, las detonaciones nucleares atmosféricas que se hicieron en los años 50, y que en 1963 se firmó un tratado internacional para suspenderlas, y entonces a partir de entonces tenemos primero un aumento muy importante de la concentración de carbono 14 en la atmósfera, como si el hombre le hubiera empezado a poner carbono 14 artificialmente a la atmósfera, y después tenemos un decaimiento exponencial aproximadamente suave. Esto se aprovecha, y nosotros hicimos un estudio para tratar de ver cuál era el impacto de la contaminación por dióxido de carbono fósil en la Ciudad de México en comparación con un árbol de la misma especie de un bosque virgen y otro de la Ciudad de México. Aquí comparamos la medida en negro del árbol de Durango. En rojo está la curva medida internacionalmente, y vemos que coinciden esas curvas para el hemisferio norte, y este es el resultado de la medida de los anillos de crecimiento del árbol de Chapultepec, y vemos que hay una enorme diferencia. Este tipo de medidas se están haciendo en muchas ciudades. Mientras menos carbono 14 hay, más contaminación por la quema de combustibles fósiles hay en ese lugar. Los árboles son una bitácora de lo que ha pasado en los últimos años y que no es alterable. O sea, esos árboles nos van a decir cuál ha sido la historia de la contaminación en ese lugar en el que ellos han crecido. Este es un trabajo que ya apareció publicado, y del cual pues obviamente yo estoy muy orgulloso. Hay otros trabajos que han tenido todavía mucho más resonancia, por ejemplo, el descubrimiento de vestigios humanos en México con antigüedades superiores a los 26,000 años. Este es un trabajo encabezado por un arqueólogo de la Universidad de Zacatecas, Ciprián Aldereán, que es no sé si es de nacionalidad mexicana también, pero es de origen rumano. Este trabajo ha tenido muchísima resonancia, fue publicado en un número regular de Nature. También se hacen estudios de fisiología animal y vegetal. Este chavo que está ahí metido en una cueva buceando, resulta ser que es mi hijo, y lo que estudia es la fisiología de fauna dentro de esas cuevas, fauna que se desarrolla en ambientes en donde no hay luz, y sus resultados, que son esencialmente su tesis doctoral, se acaban de publicar también en una revista del grupo Nature, Scientific Reports. Entonces, esto no tiene nada que ver con fechamiento, pero sí es con estudios de carbono 14. La medicina forense también se ha aprovechado de lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio para estudiar la edad a partir del material que queda en los dientes. Muchas veces los restos humanos que se pueden encontrar están muy desgastados, pero los dientes son muy resistentes,
y es posible obtener alguna información a partir de ese análisis. Este trabajo acaba de ser publicado en el Journal of Forensic Medicine. Ni siquiera tengo la portada de ese artículo. Hemos hecho otros trabajos asociados con otro de los laboratorios más importantes de física nuclear en México, que es el reactor nuclear que está en el NIN, el TRIGA Mark III, y ahí medimos la concentración de carbono 14 en una de las barras de grafito de control de ese reactor nuclear. Resulta que estas barras que las tienen ahí guardadas como residuos radioactivos, pues son potencialmente muy valiosas, porque estos materiales ricos en carbono 14 se pueden utilizar como materiales de referencia para hacer medidas rutinarias en laboratorios de espectrometría de masas en todo el mundo. No hay muchos materiales que tengan esta característica. Hicimos también en el reactor nuclear la medida de la sección eficaz este es de berilio, perdón. Este es el estudio del contenido de berilio 7 y berilio 10 en agua de lluvia que se hizo tanto en el laboratorio de espectrometría de masas como en el laboratorio de la Facultad de Ciencias del taller de radiaciones. Este es otro trabajo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el aluminio 26. El aluminio 26 es todo un gran laboratorio para diferentes temas que tienen que ver con tanto con la física nuclear, con estructura nuclear, nucleosíntesis estelar, y llega incluso a tener interés en el modelo estándar. Es un núcleo muy interesante. Su estado base tiene una vida media de 700,000 años, pero tiene un estado metastable excitado a unos cuantos kevs por arriba del estado base, que tiene una vida media de 6 segundos. Todo esto es fascinante y yo podría platicar de esto mucho rato, pero nada más les voy a dar el resultado que nosotros medimos. La sección eficaz de producción de aluminio 26 por medio de esta reacción de impacto de deuterio en silicio 28 como parte de la contribución para el entendimiento de la producción de aluminio 26 en el universo. Este trabajo se acaba de publicar este año. Y también medimos otra sección eficaz, la sección eficaz de captura de neutrones por berilio, metiendo una muestra de berilio en el centro del reactor nuclear del TRIGA, ¿no? Y este trabajo también se acaba de publicar en el Physical Review C. Estas revistas de las que yo estoy hablando son revistas de muy alto impacto, y para nosotros no es tanto el factor de impacto lo que es importante, sino el hecho de que el reconocimiento de la comunidad internacional al trabajo que estamos haciendo nos ayuda a nosotros mismos a demostrarnos y también a demostrar a los demás que el trabajo que estamos haciendo pues es un trabajo que está bien hecho, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos a lo que nosotros no hacemos, pero que me parece muy interesante, que tiene que ver con el análisis del fierro 60. Resulta ser que se ha encontrado que hay fierro 60 en todo el planeta. Hay una fina y pequeña concentración de fierro 60 que se ha encontrado en el fondo de los océanos, en el estudio de los núcleos de sedimento que se han sacado del Océano Índico, por ejemplo, y en los polos. Pero no solamente eso, sino que también en la Luna, el material que se ha traído de la Luna tiene una fina capa de fierro 60. La pregunta es, ¿de dónde viene el fierro 60? Y realmente tenemos muy pocos orígenes posibles conocidos para el fierro 60, y el más factible de ellos es una supernova. ¿Esto qué quiere decir? Que en el pasado cercano, apenas hace menos de 3 millones de años, el sistema solar atravesó una nube de residuos de una detonación supernova. Y estos residuos entonces se depositaron en todo el planeta. Muy interesante, porque pareciera ser que nosotros pensamos que si el sistema solar hubiera pasado cerca de una detonación supernova, pues hasta ahí hubiera llegado el sistema solar. Sin embargo, parece ser que no es así.
Y de hecho siguen apareciendo muchos artículos relacionados con este tema porque la concentración de fierro 60 parece tener estructura, de manera de que el sistema solar no solamente pasa una vez, sino que pasa con cierta frecuencia por estas zonas en donde hay fierro 60 de alguna manera en el universo. Este es el artículo de Nature al que se refiere el otro anterior. Ya casi estoy terminando. Este es un esquema en el que presento la distribución de los trabajos. Arqueología en el laboratorio de 2015, 16 y 17, y el del 18, por ahí lo tenía, pero no lo encontré. Arqueología es sin duda el más importante por ahí aparece física nuclear en algún lugar, que es uno de los temas que ha venido creciendo. Aquí está la física nuclear. Estas son ciencias forenses, no solamente medicina, sino nuclear forense también, y el trabajo con plutonio, aluminio y berilio, que ha venido también aumentando su importancia. Entonces, muy brevemente acerca de la parte híbrida del laboratorio. Esta es la distribución esquemática del separador isotópico cuando se inauguró, y en esta parte, que es la parte del espectrómetro de masas de alta energía, es en donde se hace la medida de los isótopos ya acelerados, y lo que hicimos fue adquirir un sistema gemelo, un imán gemelo, y ahora podemos dirigir los haces del acelerador, en lugar para hacer las medidas de concentración, al segundo imán, y utilizar los haces como sondas para hacer estudios de física molecular, atómica y nuclear, ¿no? Esta es una fotografía del sistema. Aquí ya tenemos nuestro sistema de adquisición. Es un sistema de adquisición digital totalmente moderno y nuevo que viene de la GSI en Alemania. Y aquí una fotografía del montaje de uno de los experimentos que está en curso, que es el estudio de la reacción de fusión carbono 12-carbono 12. Ahí alcanzamos a ver una fotografía del blanco y lo que le pasa cuando le pega el haz de carbón, y algunos de los primeros datos que se han sacado que están en análisis, ¿no? Esta es una imagen, digamos, artística de lo que es ahora el laboratorio con la configuración original y la extensión para utilizar los haces. Ahora este es un sistema que no solamente es un separador isotópico, sino que ya es híbrido, porque también se utiliza como acelerador de partículas. Y empezamos también a sacar trabajos de implantación de iones, de caracterización de haces moleculares, etc. Y bueno, pues espero, sé que fue muy rápido, y sin embargo les aseguro que tuve que dejar mucho material que me hubiera gustado presentarles, pero espero que haya tiempo todavía para contestar algunas inquietudes, dudas, preguntas o reclamaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Efraín, por la plática. Fue muy interesante, sobre todo para saber las grandes aplicaciones que tienen los aceleradores de partículas, especialmente el tándem, y todas las, digamos, las áreas multidisciplinarias. Entonces, pasado a eso, comenzamos con la sección de preguntas. No sé si alguien que quiera dar o quiera preguntarle al doctor Efraín. Sí, tenemos a Jesús. Hola, buenos días. Doctor Efraín, ¿qué tal? Hola Edgardo, ¿cómo estás? Ahora bien usted. Bueno, primero que nada, pues un gusto saludarlo y otra vez y gracias y felicidades por tan vasta presentación. Me surge una duda sobre lo que dijo de los otros isótopos radioactivos con los que se puede hacer rotación. Si, por ejemplo, en el lema o en el instituto se hacen ese tipo de estudios o se podrían hacer, y si sí se podrían hacer, en caso de que no, como las diferencias en la instrumentación del acelerador que habría, o bueno, supongo que se pueden hacer estudios o sea, otro tipo de mediciones de objetos más viejos, digamos, o más no tan viejos. Bueno, esa es la duda que tengo, y bueno, y gracias.
Pues muy buena pregunta, Edgardo. Efectivamente, nosotros podemos con este sistema, que es un sistema de los más chicos que hay en el mundo, eh, para hacer espectrometría de masas con aceleradores, podemos hacer estudios de carbono 14, berilio 10, aluminio 26, y se dan cuenta que son iones ligeros, isótopos ligeros. Y podemos hacer también yodo y plutonio. Gracias a desarrollos que se hicieron en laboratorios similares en España, en Australia, en otros lugares, ¿no? Pero para hacer estudios de otros isótopos radiactivos como calcio, cloro, fierro, se requieren aceleradores más grandes. Entonces, en el LEMA sí hacemos estudios de otros isótopos radiactivos, los que te mencioné, yodo 129, plutonio, uranio, desde nuevo aluminio 26, berilio 10 y carbono 14, nada más. Los demás hay que ir a otros lugares en el mundo porque no los vamos a poder hacer en México en muchos, muchos años. Gracias, doctor. De nada. Cristian, Bueno, primero que nada, le doy las gracias al doctor Efraín por aceptar la invitación. Gracias, Cristian. Al contrario, gracias a ti. Y la pregunta viene en el sentido, por ejemplo, a ustedes, del punto de que llega bueno, son dos preguntas. Una es, del punto inicial donde llega el usuario con la muestra a cuando pueden realizar la medición, ¿qué tanto tiempo les toma? Bueno, es muy, muy variable, depende de qué se trata. Para el caso de los estudios de carbono 14, hay que extraer el carbono. Entonces, si es una muestra orgánica, un hueso, un pedazo de piel, cabello, tela, si es orgánica, entonces hay procesos químicos que permiten extraer una molécula de origen orgánico específica. En el caso de los vegetales, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, son moléculas de origen orgánico que producen los seres vivos y que entonces nos permiten sacar el carbono y no confundirnos con la contaminación que pudiera venir de fuentes externas. Pero cuando es una muestra inorgánica, como por ejemplo un sedimento o un cuerpo de agua, entonces tiene que proceder de otra manera para tratar de extraer el dióxido de carbono diluido o lo que sea que está ahí y evitar la contaminación. Entonces, los procesos pueden durar unos cuantos días para la preparación de la muestra o pueden durar semanas dependiendo de cuál es la matriz. Una vez que ya está separado el carbón y que se produce el grafito, entonces nos lo dan al separador isotópico, lo metemos al acelerador y el análisis dura 1 hora. En total, el laboratorio se compromete a entregar resultados, si es para carbón, en no más de 3 meses, pero puede ser más rápido si hay alguna necesidad urgente. Y para el caso de aluminio y berilio, yodo, plutonio, todos esos, ya es muchísimo más variable, depende de la disponibilidad del laboratorio para la preparación de muestras y del tema del que se esté hablando. Muchas veces no hemos desarrollado todos los protocolos para extraer, por ejemplo, berilio o aluminio de alguna matriz, por ejemplo, aluminio en sangre o berilio en rocas. Entonces se necesitan desarrollar protocolos específicos. Tenemos algunos, pero no todos. Entonces depende del trabajo, el tiempo que tarda en hacerse el estudio. Ok, gracias. Y la otra pregunta que tenía es sobre los usuarios. O sea, yo veo que ya tienen un momento muy bueno ganado en su máquina. Pero ¿cómo fue el arranque, por ejemplo, para ustedes con la comunidad de usuarios posibles? Porque la comunidad científica en México a veces es muy dispersa y no es fácil encontrar, o sea, ponerse en contacto con todos los usuarios posibles. Y tienes toda la razón y por eso es que yo felicito mucho el esfuerzo que están haciendo para impulsar, pues primero la creación y ahora la visibilidad de esta comunidad mexicana de aceleradores de partículas. El país, la sociedad,
mexicana no está muy acostumbrada a acudir a estos servicios de alta tecnología. Entonces, aunque nosotros ofrecemos, por ejemplo, el servicio para medir la edad de un cuerpo de agua, ¿no? La Comisión Nacional del Agua le ha costado mucho trabajo acercarse a nosotros para pedirnos ayuda. O nosotros podemos ayudar a la industria farmacéutica para la certificación de los fármacos que están, nuevos fármacos que están produciendo. Les cuesta mucho trabajo acercarse con nosotros. Ha sido difícil, pero hay algunas comunidades académicas que entienden la ventaja que representa la nueva infraestructura que tenemos desde hace 7 años y que desde un principio fueron, estuvieron muy interesados y estuvieron participando en el desarrollo del laboratorio y para aprovechar las primeras oportunidades que hubiera, sobre todo los arqueólogos que ya saben, que ya sabían de la importancia del fechamiento por carbono 14, en cuanto supieron del laboratorio, inmediatamente llegaron con proyectos y con muestras. Ahora, la diferencia entre los cuerpos académicos y los industriales y comerciales es que los académicos normalmente no tenemos dinero. Entonces los arqueólogos llegan con 20, 30, 50 muestras, pero pueden pagar una o ninguna. Entonces, pero de todas formas los trabajos se han venido haciendo. El Laboratorio Nacional tiene la vocación y la obligación de apoyar a todas las necesidades nacionales en esta área. Entonces, el mensaje es, si hay alguien de la audiencia que tenga alguna necesidad, pero que piensa que esto es muy caro, que no lo pueden pagar, en fin, no se detengan, de todas formas, acérquense con nosotros, con la doctora Corina Solís, que ella es quien tiene más experiencia para saber qué tipo de matrices, qué tipo de muestras podemos medir y para qué tipo de muestras todavía tenemos que hacer desarrollos, digamos, de la parte de los laboratorios de preparación de muestras para poder hacer el trabajo. Pero sí, el inicio fue muy lento, costó mucho trabajo. Empezamos midiendo 400, 500 muestras por año. Ahorita ya vamos en 1000. Este año, el 2020, va a ser la excepción, pero pensamos que a partir del año que entra retomaremos nuestro ritmo de trabajo para hacer del orden de 1000 medidas o más al año. Ok, bueno, muchas gracias. De nada, Cristian. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me parece que había una mano levantada, pero ya no la veo. Vi por ahí en el chat, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O no hay chat? Sí, Rodolfo, adelante. Hola, buenos días. Hola, Rodolfo. Mencionó usted que hacen algunas pruebas para el área de farmacología o bioquímica, pero me gustaría saber qué tipo de pruebas hacen, ya que son, pues son importantes. Yo estoy en el campo de ingeniería de tejidos y es importante saber cuál es la estructura de un material, pero en sí me gustaría saber qué pruebas han hecho para, por ejemplo, en fármacos o en alguna aplicación en bioquímica. Ok. En la parte, bueno, lo primero que nosotros hicimos fue medir concentraciones de aluminio 26 en sangre, que yo recuerde. Para la parte de bioquímica, pero recientemente hemos estado trabajando con concentraciones que le llaman posmodernas de carbono 14. ¿Qué es esto? Son materiales que tienen concentraciones de carbono 14 más altas que la natural. Las concentraciones naturales son un átomo de carbono 14 en 10 a la 12, o sea, uno de carbono 14 en 1.000.000 de millones de carbonos 12. Pero si tenemos concentraciones más altas, entonces el sistema puede, digamos, saturarse. Entonces hemos estado desarrollando la medida de concentraciones posmodernas de carbono 14 para trabajar justamente con el desarrollo de fármacos. Entonces,
¿Cuál es el procedimiento? Un grupo farmacéutico desarrolla un fármaco y tiene que hacer pruebas, entonces se inyecta o se hace ingresar el fármaco a algún voluntario o animal y se trata de buscar cuáles son los productos que no se sabe que se producen en el cuerpo. Entonces, metabolitos. Lo que hacen es sustituir los átomos de carbono 12 por átomos de carbono 14 en el fármaco y después se hacen análisis de sangre y de fluidos corporales, etcétera, para ver qué tipo de metabolitos se están formando. Y entonces lo que se busca son estas moléculas etiquetadas con carbono 14 y para ver a dónde llegaron cada una de ellas. Estas muestras que se sacan de las pruebas tienen concentraciones de carbono 14 más altas que la normal. Por eso es que es necesario desarrollar esta parte. Y estamos buscando la manera de que en México se desarrolle una norma propia para, digamos, aceptar un medicamento nuevo a partir de las medidas de carbono 14, esto ya ocurre en otros lugares en el mundo, pero como te digo, los farmacéuticos se resisten mucho. Hay muchísimas aplicaciones que tienen que ver con esto y nosotros pues apenas estamos empezando a rascar la superficie de esto. Medicina forense tiene otro mundo de aplicaciones y yo los invitaría a que le pidan a la doctora Solís que les dé una plática para que ella sea, ella tiene muchísimo más información de las aplicaciones a las que estamos enfrentando en este momento. Tenemos una última pregunta que es de Victoria Araujo. Adelante. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta relacionada con física nuclear. Para el estudio con haces exóticos, se podría decir, ¿hay algún limitante con el tiempo de vida que puedas utilizar con el haz? Okay, ¿Y qué energía se podrían utilizar? Bueno, es una buena pregunta. El acelerador, entonces, produce haces de iones radioactivos. Entonces, podemos utilizar el haz de carbono 14 o el haz de berilio 10 como haz. Entonces, tendríamos haces radioactivos y, de hecho, hemos estado desarrollando esos haces para utilizarlos en estudios de física nuclear. En México sería el primer laboratorio que produce, es el primer laboratorio que produce haces radioactivos en México. Son haces de baja energía, entonces típicamente, por ejemplo, para carbón podemos alcanzar los 4 MEVs, 5 MEVs máximo de energía. Entonces, está restringido esencialmente a hacer estudios de reacciones nucleares a muy baja energía que tienen relevancia en nucleosíntesis estelar. Lo mismo te puedo decir para berilio, podemos llegar a 3 MEVs y ese es el ámbito de estudio que tenemos. La vida media, bueno, tiene que ser isótopos radiactivos de vida media larga, porque nosotros no los producimos en el laboratorio, sino que los tenemos que traer de otro lado y ponerlos en la fuente de iones directamente. Entonces, son isótopos de vida media larga, por lo menos días, ¿no? Como podría ser el berilio 7 o el carbón o el flúor 18, o años como carbono 14, berilio, etc. Gracias. De nada. Bueno, pues solamente queda agradecerle al doctor Efraín. La plática fue muy interesante y esperamos que en un futuro no muy lejano volvamos a tenerlo usted aquí presente para dar otra plática. El agradecido soy yo por la oportunidad y la felicitación para todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo, por darle
vulgarización a este tema de los aceleradores de partículas, que me parece que, como tantos otros muchos, le hace falta al país, ¿no? Realmente felicitaciones y quedo desde luego a sus órdenes en el momento en el que ustedes así lo dispongan. Bueno, pues se lo agradezco y bueno, también le agradezco a todos los que han atendido esta plática y bueno, pues esperamos verlos en la siguiente semana de la semana. Gracias a todos y tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias y felicidades. Gracias.